A ver, imaginemos por un momento a una persona de 30 y pocos años. Ujú. Alguien que va de casa a la oficina, que quizás sale a caminar de vez en cuando y, oye, frente al espejo se ve con un peso completamente normal. Vale, el clásico perfil sedentario, pero aparentemente sano. Exacto. Pero, y aquí viene lo fuerte, si pusiéramos las piernas de esta persona bajo un escáner médico, la imagen revelaría algo escalofriante. Uf, sí, un interior lleno de grasa intramuscular. Eso es, un músculo central pálido, atrofiado, súper débil. O sea, una estructura que ya está fallando por dentro muchísimo antes de que aparezcan las primeras canas. Y yo misma estoy sorprendida de lo común que es esto. Claro, y es que ese es el gran error de concepto que arrastramos como sociedad. Históricamente se ha utilizado siempre la metáfora de un edificio antiguo, ¿sabes? Para explicar el deterioro físico. Ujú, como que nos vamos cayendo a pedazos poco a poco. Exactamente. Asumimos que la biología funciona como la arquitectura estática, que los cimientos se asientan, la fachada se agrieta por el clima, las tuberías se oxidan. Ya, como si el desgaste fuera un proceso pasivo e inevitable, solo porque pasan los años. Eso es. Pero al analizar la fisiología del músculo con las fuentes que tenemos hoy sobre la mesa, bueno, esa metáfora del edificio se desmorona por completo. Totalmente, porque el cuerpo no es una estructura abandonada, es más bien una obra en constante y frenética construcción. Así es. Está llena de trabajadores celulares que no se han ido a ninguna parte. Simplemente están sentados de brazos cruzados esperando instrucciones. Y materiales, claro. De eso va nuestra inmersión a fondo de hoy. Vamos a explorar la ciencia del mantenimiento muscular, porque tenemos una pila de documentos fascinante. Con los datos que traemos, sí. Tenemos artículos científicos de vanguardia. Por ejemplo, la investigación de Quota Vita de diciembre de 2025 sobre la leucina. También unas guías súper prácticas de Infobae de marzo de 2026 sobre proteínas económicas. Y no nos olvidemos de las directrices clínicas de la SEIN, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Cierto, y el documento de consenso de 2022 del Ministerio de Sanidad sobre la prevención de la fragilidad. Ah, y los protocolos de la fisioterapeuta Mariana Quevedo. A ver, el objetivo de cruzar todo esto es armar un verdadero manual de supervivencia muscular para quienes nos escuchan. Extraer la ciencia pura desde la bioquímica hasta, bueno, tácticas de guerrilla para comer cuando no hay hambre. Porque perder la independencia no es nuestro destino por defecto. Estoy totalmente seguro de ello. Y para empezar, hay que hablar de esa palabra clave, la sarcopenia. Sarcopenia, que tradicionalmente era pensar en la tercera edad, en bastones, residencias. Claro, significa la pérdida simultánea de masa muscular y de fuerza. Pero ojo, porque los materiales clínicos nos arrojan un jarro de agua fría. Ya te digo, la sarcopenia ya no respeta las fechas de nacimiento. La inflamación crónica y el sedentarismo extremo están destruyendo el tejido en gente muy joven. Y para entender cómo revertir esto a nivel celular, toda la ciencia apunta a un protagonista absoluto, un aminoácido esencial llamado leucina. Vale, vamos a desgranar esto de la leucina, porque a la gente que nos oye le puede sonar un poco abstracto. A ver, es que la leucina ya no se considera un simple bloque de construcción más dentro de un filete. Exacto. Actúa como una señal nutricional. Es una molécula que activa por sí sola la vía metabólica MTRC1. Que es básicamente el interruptor maestro del anabolismo en las células. Eso es. Y volviendo a la analogía de la obra de construcción, que me encanta, imaginemos que la proteína que comemos son los ladrillos. Ujú. Tú puedes tener palés y palés de ladrillos apilados en el terreno, pero la leucina no es un ladrillo. La leucina es el jefe de obra. Fíjate, qué buena forma de verlo. Es el tío que lleva el silbato y los planos. Hasta que la leucina no sopla ese silbato con fuerza, que sería encender la vía MTC1, los albañiles ni se levantan a poner un ladrillo. O sea, sin jefe de obra, el muro no sube por muchos materiales que haya. Y los estudios marcan que, para que ese jefe de obra toque el silbato fuerte, se necesita un umbral anabólico. ¿De cuánta cantidad estamos hablando? Pues hay que ingerir entre 2 y 3 gramos de leucina en una sola sentada. Vale, pero aquí quiero plantear un debate, porque la teoría choca con la práctica. Si miramos la tabla de Quota Vita, los datos son clarísimos. A ver, cuéntame. La proteína de suero aislada, el típico batido de whey protein del gimnasio, tiene entre 8 y 11 gramos de leucina por cada 100 gramos. Ujú. Es muchísima densidad, ¿sí?
Claro, con un solo cacito disuelto en agua ya superas esos 3 gramos mágicos. Entonces, siendo prácticos, ¿no es infinitamente más fácil que la gente se tome un batido al día y se olvide de estar pesando pechugas de pollo? Matemáticamente tienes toda la razón. El suplemento aislado es imbatible. Pero lo fascinante aquí es que, a pesar de esa eficiencia, la evidencia clínica prioriza abrumadoramente los alimentos enteros. ¿Por qué? Si al final es leucina igual, ¿no? Por la matriz nutricional, un polvo aislado te da un nutriente desconectado de su entorno natural. Ah, claro, le faltan los acompañantes. Exacto. Alcanzar esos 3 gramos de leucina, con unos 150 gramos de pollo o 5 huevos, introduce una sinergia compleja. Ingieres vitaminas del grupo B, minerales, grasas saludables. Todo lo que el cuerpo necesita para procesar esa misma proteína. Precisamente. Y hay otro factor crucial que va más allá de los nutrientes, el acto físico de comer. Los textos advierten de algo muy peligroso llamado la trampa de las comidas blandas. ¡Ostras, sí! Esto es un error súper común a medida que envejecemos o estamos débiles. Es devastadora. Ante problemas de dientes o simple fatiga, la dieta empieza a basarse en cosas que no hay que masticar mucho. Purés de verduras, legumbres muy cocidas. Claro. Y un plato de lentejas es nutricionalmente excelente, ¿eh? Pero el peligro es convertirlo en tu plato único. Porque la proteína vegetal consumida sola no tiene alto valor biológico. Le faltan aminoácidos esenciales. Eso es, si el músculo solo recibe proteína incompleta porque es fácil de tragar, se queda sin herramientas para repararse. Por eso hay que complementar siempre esas comidas blandas. Lo cual enlaza directo con un mito gigante que la guía de Infobae fulmina. La creencia de que comer para ganar músculo es carísimo. Uf, sí. Parece que si no comes salmón salvaje o ternera premium, no hay nada que hacer. Y los datos económicos lo desmienten por completo. Hay un arsenal de proteínas baratísimas en cualquier súper de barrio. Destacan sobre todo 4 por su relación calidad-precio. El huevo entero, los cortes económicos del pollo, el queso cottage o requesón y las sardinas en lata. Hablemos del pollo un segundo. Las fuentes subrayan que los muslos y las piernas son más baratos que la pechuga. Y retienen más humedad al cocinarse. Exacto, son más jugosos y mucho más fáciles de masticar para personas con menos fuerza en la mandíbula. Y te dan exactamente la misma proteína. Es un truco estupendo. Pero donde la bioquímica se pone realmente interesante es con el queso cottage. Aquí es donde se pone espectacular. Volviendo a las analogías, si los huevos son una inyección de energía rápida por la mañana, la proteína del queso cottage, la caseína, es como el guardia de seguridad del turno de noche. Y tiene muchísimo sentido clínico. Piensa en cómo reacciona el cuerpo al ayuno nocturno. Durante 8 horas de sueño no entra comida. Pero el cerebro y los órganos siguen gastando energía. Claro. Y si no hay alimento, el cuerpo, que es súper caníbal cuando le hace falta, empieza a degradar su propio músculo para sacar aminoácidos a la sangre y sobrevivir a la noche. Y ahí es donde entra nuestro guardia de seguridad. La caseína del queso cottage se cuaja en el estómago. Hace una digestión lentísima, sí. Al cenar es sol, la proteína se libera gota a gota en la sangre durante toda la madrugada. Básicamente le dice al cuerpo, oye, no desmanteles el músculo, que yo te traigo material. Detiene el catabolismo nocturno en seco por 4 duros, como quien dice. Y fíjate, si conectamos esto con el huevo entero, las sinergias son increíbles. Madre mía, el huevo entero. Durante décadas nos decían que tirar la yema era lo sano, por el colesterol. Pues resulta que la ciencia deportiva actual demuestra que consumir huevos enteros después de entrenar genera hasta un 40% más de síntesis muscular que comer solo las claras. Un 40% de diferencia estructural, solo por no tirar la yema a la basura. ¿Es una barbaridad? Es muchísimo. Y la explicación está en la yema. Tiene colesterol dietético, grasas y micronutrientes que no son solo combustible. Son materia prima directa, ¿verdad? Sí, ese colesterol es el precursor para sintetizar testosterona y repara las membranas celulares dañadas. La clara necesita la grasa de la yema para ensamblarse bien. Otro titán del bajo coste son las sardinas en lata. Funcionalidad de precisión pura. Una lata te da unos 23 gramos de proteína. Y el añadido de los omega 3 que apagan la inflamación crónica. Y ojo, las espinas. Ah, sí. Al estar enlatadas las espinas se ablandan y te las comes. Es una inyección de calcio súper biodisponible para proteger los huesos y el músculo de un plumazo. Y para rematar, los garbanzos. Antes decíamos que solos no valen para el anabolismo, pero sumarlos estratégicamente tiene un doble impacto genial. Suman proteína, sí,
pero su magia está en la fibra soluble. Pasa por el estómago y llega al colon como un festín para el microbioma. Y al fermentar esa fibra, las bacterias producen ácidos grasos de cadena corta que bajan la inflamación en todo el cuerpo. Lo cual reduce dolores articulares. Menos dolor al caminar, más te mueves. Menos se atrofia el músculo. Está todo conectadísimo. Pero claro, todo este plan asume que la persona se sienta a la mesa con hambre. Ay, amigo, ese es el problema. ¿Qué pasa cuando el sistema falla por el eslabón más débil, que es el apetito? Ahí es donde el documento de la SEN nos cambia el rumbo, porque comer 150 gramos de pollo suena fácil sobre el papel. Pero si alguien está débil o saliendo de una infección, un filete de pollo es como masticar la suela de un zapato. Es agotador. Totalmente. La SEN es tajante. La solución, nunca pero nunca, es aumentar el volumen de la comida. Poner un plato enorme genera rechazo al instante. Hay que maximizar la densidad calórica y proteica manteniendo la porción pequeñita. Y un aforo limitadísimo. Me gusta. Solo caben 4 personas, así que el portero solo debe dejar entrar a la élite absoluta, proteínas de alto valor y grasas buenas. Claro. El error garrafal es beberse un vaso de agua o un tazón de sopa gigante antes de comer. Es como llenar el club VIP de aire y de invitados que no aportan nada. Fisiológicamente tiene todo el sentido por los mecanorreceptores del estómago. Si lo estiras con agua o sopa, envían una señal mecánica de saciedad al cerebro. Y te quitan el hambre de golpe. Al instante. Por eso la guía clínica dice que hay que separar los líquidos de los sólidos, beber agua siempre con 30 o 60 minutos de margen respecto a las comidas. Entonces, ¿cómo metemos a esos invitados VIP en el club sin estirar las paredes? Con lo que llaman enriquecimiento invisible. Ah, el famoso contrabando nutricional. Tal cual. Romper la regla de 3 comidas grandes y hacer 6 u 8 tomas pequeñas. Y enriquecer sin cambiar el volumen. Por ejemplo, meter leche en polvo o claras pasteurizadas en un puré, ¿no? O frutos secos molidos en un yogur. Un cuenco enriquecido ocupa el mismo espacio, pero tiene el triple de aminoácidos para el músculo. Ocultas los ladrillos en texturas suaves. Y luego está la regla de oro en la mesa. A ver, cuenta. Siempre, siempre, el tenedor debe ir primero a la proteína. Si te sirven pollo con patatas, ataca el pollo primero. Claro, porque la saciedad llega rapidísimo. Si te llenas de patatas, el pollo se queda en el plato y pierdes tu dosis de leucina. Exacto. Pero bueno, asegurar una nutrición de élite es solo la mitad del trabajo. Y aquí entra el consenso del Ministerio de Sanidad de 2022. Porque meter leucina a raudales es inútil si el cuerpo no tiene un motivo para usarla. El músculo es carísimo de mantener en términos de energía. Si no lo usas, el cerebro dice, oye, esto es un lujo, desmóntalo para ahorrar calorías. O sea, la nutrición pone los ladrillos, pero el ejercicio de fuerza es la licencia de obra. Sin tensión mecánica, la biología no construye. Pero hay algo súper esperanzador. La memoria muscular. Eso es fascinante. Aunque un músculo lleve años atrofiado, los núcleos de sus células siguen ahí, esperando. Si le das la nutrición correcta y un esfuerzo mecánico, despierta muchísimo más rápido que si empezara de cero. Y para medir esto, el ministerio usa métricas muy precisas, como el índice de Bartel. Que no es solo un número, es una medida de la dignidad de una persona. Bañarse solo, vestirse, comer. Para estar fuera de peligro hay que puntuar 90 o más en ese índice. Y para detectar riesgos antes de que sea tarde, hacen pruebas como el TUC. Ah, el Timed Up and Go. Exacto. Levantarse de una silla sin usar los brazos, caminar 3 metros, dar la vuelta y sentarse. Parece una tontería, pero levantar tu propio peso exige un core fuerte, cuádriceps, glúteos y muchísimo equilibrio. Si tardas más de 12 segundos, saltan las alarmas. El riesgo de caída grave es inminente. Pero a ver, aquí quiero hacer de abogada del diablo, porque hay un dato en el informe del programa Vivi Frail que me parece una locura. Dispara. Dicen que pueden revertir el declive de ancianos encamados en un hospital con solo 5 días de ejercicio pautado. 5 días. Es imposible crear músculo nuevo en menos de una semana. Es que tu incredulidad es muy lógica si solo piensas en la hipertrofia, en hacer crecer el músculo. Claro. Pero en 5 días no creas fibras nuevas. Lo que pasa es una adaptación neurológica fulminante. O sea, algo del sistema nervioso. Exacto. Al hacer ejercicios básicos de resistencia desde la cama o una silla, el sistema nervioso que estaba como apagado recibe un electroshock. ¡Ostras! Las neuronas motoras se reconectan con las fibras que ya existen y aprenden a disparar juntas otra vez.
La fuerza que ganan no es por tener más músculo, es por encender el hardware neurológico que ya tenían. Me dejas loca. Es como volver a enchufar un cable a la placa base. Y para esto no hace falta ir al gimnasio a levantar hierros. Las rutinas de Mariana Quevedo lo demuestran. Con una silla de comedor firme y unas botellas de agua o mancuernas ligeras, sobra. La clave es el tiempo bajo tensión, ¿verdad? Sí, movimientos muy lentos y controlados, sobre todo la fase excéntrica. Por ejemplo, sentarte aguantando tu peso despacito, en vez de dejarte caer de golpe en la silla. Y ese control sostenido genera unas microrroturas microscópicas en el tejido. Un estrés mecánico que va hasta la célula, toca a la puerta de la leucina y le da luz verde para encender la mTRC1. Y ahí empieza la reconstrucción con la proteína de la cena. Es un ciclo biológico perfecto. ¡Qué maravilla! Fíjate que en este análisis a fondo hemos viajado desde el interior de una célula, viendo a la leucina dar órdenes, hasta las maravillas de una simple lata de sardinas o un huevo entero. Y hemos repasado esas tácticas de trinchera para burlar a un estómago sin apetito con el enriquecimiento invisible. Y, por supuesto, la necesidad de la tensión mecánica para despertar al sistema nervioso. El mensaje que nos queda es súper optimista. Desde luego. Perder la autonomía o tener dolores limitantes al caminar no son un peaje obligatorio por cumplir años. Porque aplicar toda esta ciencia no es para salir en la portada de una revista de fitness. El objetivo es blindar nuestra libertad funcional. Poder cargar las bolsas de la compra, subir escaleras sin asfixiarse o agacharse a jugar con los nitos, sabiendo que te puedes volver a levantar. Esa es la clave. Y esto me lleva a una reflexión final bastante provocativa. A ver, cuéntame. Si resulta que nuestros músculos tienen esa memoria tan tenaz, esperando los nutrientes y el estímulo para reconectarse, ¿qué porcentaje del deterioro que hoy asumimos como envejecimiento natural no es más que un estado larguísimo de hibernación física y desnutrición silenciosa? Es un cambio de paradigma brutal. Puede ser que la fragilidad sea, en gran parte, una decisión reversible. Ojalá quienes nos escuchan le den una vuelta a esta idea la próxima vez que se sienten a la mesa. Muchísimas gracias por acompañarnos en la inmersión de hoy.